como pensamos iba a ocurrir, se nos acabó el tiempo y quedan muchas cosas que escucharte, desde luego. El libro está circulando y vale mucho la pena, insistimos, como tú has dicho, detenerse en las 26 medidas que estás planteando para que México tome un curso nuevo. Dijiste dos muy claras, nos queda poco tiempo. Dinos algunos otros elementos de lo que estás proponiendo para México. Mira, el qué hacer. Tenés este problema de presunta culpabilidad en México que opera en la práctica. Tenés a miles de personas encarceladas por años inocentes, cuyos derechos humanos se les han violado en el proceso. Tenés el caso del periodista Lemus, tenés el caso del profesor Patistán, recientemente indultado. Una de las medidas que exige un acuerdo político, en adición a las que te mencionaba antes, es realmente la de activar estos consejos de la judicatura que tú tienes ahí deambulando en toda la República, en cada estado y a nivel federal, para que se pongan realmente con dientes y de manera autónoma, sin tener a estos presidentes del Tribunal Superior o de la Corte Suprema como presidentes a la vez del Consejo de la Judicatura, lo que implica un conflicto de interés. No podés tener el presidente de la Corte a la vez como presidente del Consejo de Judicatura imponiendo disciplina a los jueces. Tenés que separar esas funciones. Darle dientes a los consejos de la Judicatura para que puedan investigar. No solamente leer las sentencias después de que fueron emitidas, sino investigar denuncias adecuadamente, de manera autónoma, para que estos abusos medievales de derechos humanos que se están produciendo a lo largo y ancho de México bajen en su frecuencia. Estos dos casos que conocemos del profesor, del maestro y del periodista Lemus son dos casos paradigmáticos, pero ocurren de a miles de casos hoy en México. Por lo tanto, esa es otra medida, la activación de los consejos de la judicatura para que realmente comiencen a actuar de acuerdo a la intención de la reforma judicial del 94 en México, como verdaderos controles de calidad del desempeño judicial. Hoy son sellos de goma de los gobernadores de turno, hoy son focos de corrupción en todos los estados de la República. Yo voy a estados donde el Consejo de la Judicatura se refiere a los gobernadores como mi señor gobernador. Es medieval lo que estás viendo hoy en México. La cultura judicial es realmente vergonzosa y esperemos que a través de una reforma política, que es la medida número 1, surja un acuerdo político para realmente activar esos consejos de la Judicatura. El órgano que evita que estos casos como los de Lemus se manifiesten en una condena injusta es justamente el Consejo de la Judicatura. Esto va más allá de la policía y la sociedad civil, una regulación a la sociedad civil que proteja a los derechos de la sociedad civil para que se constituyan realmente movimientos de base efectivos como se están constituyendo en Michoacán, como grupos de indígenas que están defendiendo a sus familias. Pero esa sociedad civil necesita legalización, necesita regulación para que pueda operar y monitorear al Estado día a día. La sociedad civil no solamente debe hacer marchas y gritar, sino monitorear al Estado, proponer políticas públicas y monitorear la implementación. Necesitas una ley que los regule para eso. Hay salida, pero tiene que haber presión internacional para que estas medidas se implementen, tiene que haber presión de sociedad civil como comienza ahora a verla desde las bases, y tiene que haber mucho más dolor, tiene que existir mucho más dolor que sufran las élites, donde las consecuencias de sus acciones, las consecuencias de haber apoyado a estos monstruos de corrupción les comienza a llegar a ellos mismos. Y todavía no estamos viendo esto en el seno del poder en el DF. Eso tiene que cambiar. Estoy viendo a políticos que están comprándose castillos en León, políticos mexicanos. ¿En Francia? En Francia. ¿A quién viste? Estamos viendo a gente sin ningún tipo de control patrimonial enriquecerse sin ningún límite, mientras este país está cayendo en un vacío de poder cada vez más fuerte. Entonces estas medidas apuntan a revertir esa situación. Esperemos que tengan impacto. Esperemos que tengan impacto. Desde luego, Edgardo Buscaglia, el valor que tiene que se exponga de esta manera, con claridad, lo que sucede en México y los caminos para salir de lo que sucede en México, que ese es parte de lo que Vacíos de Poder en México está proponiendo en este libro de debate que está circulando en nuestro país en estos días. Gracias por contarnos, Edgardo Buscaglia, en este viaje relámpago que haces a México y bueno, pues que nos permite conversar contigo en esta ocasión, como siempre. Gracias. Un placer, Carmen. Felicidades. A ti, como siempre, Edgardo, gracias, y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo espero mañana.